Capítulo 13. La gracia divina. A mediados de los años 80, la comunidad científica descubrió una tendencia preocupante. La capa de ozono, un delgado manto gaseoso que protege a la Tierra de la radiación ultravioleta generada por el Sol, se estaba debilitando aceleradamente. Un gigantesco agujero en ese manto, sobre el casquete polar antártico, hizo que saltaran todas las alarmas. El famoso agujero se encontraba en la atmósfera y auguraba graves inconvenientes para la futura existencia humana en el planeta. La aparente solución fue el Protocolo de Montreal de 1987, un tratado firmado por diferentes gobiernos que prohibiría la utilización de clorofluorocarbonos, CFC. Aquellos gases derivados de los hidrocarburos tenían, según la conclusión de la comunidad científica, un rol predominante en la erosión de la capa de ozono. Pero la capa de ozono continuó debilitándose debido a la concentración ya acumulada de estos gases en la atmósfera. El agujero alcanzó su pico máximo en el año 2000. Unos 24 millones de kilómetros cuadrados estaban abiertos sobre la Antártida. Pero desde entonces se ha estado empequeñeciendo. Hasta aquí la versión oficial. Pero la realidad es tanto más diversa y compleja de lo que nos han hecho creer siempre los medios oficiales de comunicación. Tantas cosas se mueven tras bambalinas, tanto conocimiento ancestral resguardado a través de las eras que conserva las claves para conocer qué es la realidad y aguarda que el hombre despierte para recibir las herramientas que le ayuden a volver a crear el cielo en la tierra. Mucho antes de que el agujero de ozono tomara un preocupante papel protagónico dentro de los temas de interés mundial, Srivasant, en el año 1976, había mencionado en un artículo publicado en Satsang, un boletín mensual, que si se realizaban yajñas en la zona del estrecho de Magallanes, el punto más austral del continente americano en Chile, ocurriría una restauración paulatina de la capa de ozono. Esto sería posible gracias a un impulso pránico. Se deberían realizar muchos fuegos para lograr dicho efecto. En junio de 1987, mientras que los gobiernos intentaban buscar alternativas para revertir el daño provocado, Srivasant hacía hincapié en lo que hacía años había venido diciendo acerca de una energía especial que debía ser activada en la Antártica. Ello tendría un efecto reparador desde el punto de vista de la ciencia védica de los fuegos Homa. Así fue que 4 años más tarde, exactamente en las vísperas de Navidad del año 1991, a medianoche, se realizaron por primera vez mantras védicos y fuegos de sanación en una pequeña isla en el extremo sur de Chile, en el pueblo de Puerto Williams, un remoto punto del planeta, una de las poblaciones más australes del mundo, donde las personas viven bajo condiciones extremas propias de un clima subpolar frente al canal de Beagle. Esa tarea se le asignó a Juan, la cual cumplió al pie de la letra. Seguramente estando allí, Juan recordaría la predicción hecha por su maestro años antes, cuando desde Lima le indicó comprar un gorro para el frío del sur del mundo. Juan no sabía aún que al ser enviado a las remotas zonas australes en viajes preliminares con tareas específicas, también se le estaba preparando para propósitos mayores,
totalmente mayores. Un mes de diciembre, en el comienzo de los años 90, el maestro le pidió a Juan un mapa de Sudamérica. Estaban los dos solos dentro de una pequeña cabaña de madera. El maestro indicó con su dedo índice sobre el mapa, allá abajo, al sur, donde termina Sudamérica, en la última ciudad de Chile. Luego le dijo solo esto: ve ahí, haz el trabajo y todo se dará por gracia. Esto fue todo, absolutamente nada más, ninguna otra palabra, ninguna instrucción aparte, nada. La cabaña donde el maestro dijo esto estaba a miles de kilómetros de aquel lugar señalado en el mapa. Juan, de inmediato, aceptó con todo respeto la tarea encomendada y en pocas horas se puso en marcha. Sería un viaje muy largo y conmovedor. ¿Cómo puede alguien cumplir una tarea así? Podría decirse que a ciegas. Ir a un lugar sin conocer a nadie y solo con el mandato de su maestro. ¿Por dónde comenzar una vez estando allá? ¿Qué hacer primero? Esto, ir sin dudar, solo puede ocurrir habiendo antes una experiencia que permita saber que esas pocas palabras de un yogi contenían una verdad completa. Ve ahí, haz el trabajo y todo se dará por gracia. Juan estaba tan seguro de aquello como consciente de la importancia de recibir con humildad y sin cuestionamientos las indicaciones de su maestro para su propio desarrollo espiritual. Estar dispuesto a aceptar y llevar adelante lo que le fuera pedido, sabiendo que de esta forma estaba siendo preparado cada vez más para ser capaz de entregarse a una voluntad mayor siempre. El maestro es un medio. La evolución depende de uno mismo. El maestro no hará milagros para nuestro cambio. ¿Seguiremos siendo los mismos aún estando cerca al maestro si no existe la decisión de cambio? Extracto del libro El anciano en el lago sagrado de Antón Ponce de León Paiva. Estar con un gurú genuino es muy complejo, me repite Juan cada tanto tiempo. Se acaban las ideas del ego. Comienzan las ideas de Dios. Esto es insoportable para el ego. Seguir a Dios requiere coraje, valentía, decisión, foco, pragmatismo, silencio, humildad, disciplinas. Donde no hay disciplinas, abunda el ego y el intelecto. No se llega lejos. Y el error más frecuente de un buscador es querer que se le enseñe como él quiere, no como es. Un gurú le dice al discípulo que haga algo, y el discípulo, si es discípulo, dice sí. Cuando uno sigue la instrucción del maestro, se sigue una enseñanza. Un discípulo sabe cómo rendirse a la voluntad divina, enseña Juan. Durante el viaje, agotador por cierto, Juan llevaba en su mente solo la frase de su maestro. No conocía a nadie allí. Llegó el 23 de diciembre a mediodía a la ciudad de Punta Arenas como primera parada. Su destino final era más al sur, el último pedazo de tierra donde se hunde la gran cordillera de los Andes. En aquel tiempo había teléfonos públicos en las calles. La mayoría tenían guías de teléfonos. Juan solo pensó en buscar el número de una biblioteca pública. Así lo hizo, llamó y pidió hablar con la encargada. La conversación fue un poco rápida, ya todos estaban organizando la fiesta de Navidad. Juan le comentó a la mujer encargada que había llegado recién a esa región austral a compartir una información que su maestro le había dado. La mujer al otro lado de la línea telefónica le preguntó:
¿Conoces un matrimonio vegetariano que vive a 13 kilómetros de la ciudad? Juan dijo que no, porque había llegado ahí sin ningún contacto. Pero llamó profundamente su atención el saber que ahí existieran personas vegetarianas. Era muy difícil encontrar a alguien vegetariano en esa latitud, donde la alimentación es en base a carne principalmente. Juan respondió que no conocía a nadie. La mujer dijo: «Esta tarde voy allá. Tienen una reunión de cierre de año. Si quieres te puedo llevar». Así, Juan, una hora después de haber llegado ahí, era recogido por esta mujer y viajaba a 13 kilómetros. El sector se llamaba Río Seco. Llegaron a una pequeña finca. Había casas de madera algo antiguas y azotadas por las ráfagas de viento de la Patagonia. En una de ellas estaba el matrimonio vegetariano, ya personas mayores, que daban una charla a unas 40 personas que estaban reunidas ahí. Ellos hacían yoga, meditación, enseñaban a la gente, sus estudiantes. Juan se sentó en medio del grupo y escuchó como uno más. No pasó mucho tiempo antes de ser descubierto por los anfitriones. Claro, Juan no era parte de ese grupo. Ella le preguntó: «¿A qué has venido?». Juan habló directamente de la tarea encomendada por su maestro delante de todos los presentes. Ella y él comenzaron a llorar emocionados. La reunión se detuvo. Ella, aún con lágrimas en los ojos, caminó por entre el grupo asistente y tomó de la mano a Juan. Lo sacó afuera y le dijo: «Soy concertista de piano. Con mis manos he seleccionado por un año piedra tras piedra y he construido algo solo con piedras. Esto es lo más sagrado de este lugar. Vamos». Afuera estaba gris. El viento silbaba y los árboles se doblegaban a su paso. Ella quiso con todo cariño de inmediato a Juan. No anduvieron mucho y llegaron al lugar que esa buena mujer había construido piedra por piedra durante un año, y con ello, con su esfuerzo, sus manos se habían transformado. No podría tocar el piano por un largo tiempo. La construcción era como un iglú o algo así. Tenía una puerta de madera. Ella, sin dejar de mirar a Juan y llorar abiertamente, lo invitó a entrar. Adentro había solo una tabla ancha rústica sobre 2 postes. Era una mesa. Ahí no había nada más, excepto una pirámide de cobre que estaba encima, una pirámide de cobre de terapia Homa. Entonces ella dijo: «No la sabemos usar. Hace unos años, alguien que viajó nos la trajo de regalo, pero esa persona tampoco sabía cómo usarla». A la mente de Juan vinieron de inmediato las palabras de su maestro: «Todo se dará por gracia». Este es un suceso a atesorar. Esto es exacto la forma de operar de la divinidad en la tierra cuando deben hacerse tareas para el bien de la humanidad. Esto es la ley de la gracia. Esto es la manifestación palpable de un maestro. Juan fue invitado de inmediato a hablar y alojarse. Faltaban solo horas para la Navidad. Esa noche, Juan explicó al matrimonio su destino final, el Cabo de Hornos, la localidad de Puerto Williams. Ahí había indicado el maestro que Juan debía llegar. Sería la 1 de la madrugada cuando Juan despertó con el sonido del motor de un automóvil que llegaba a la finca. Las luces alumbraron el lugar. Minutos después,
La buena mujer tocó la puerta de Juan y entró. Luego dijo: «Aquí tienes una tarjeta. La envía el dueño de una casa donde puedes quedarte en Puerto Williams. Mañana vuela un avión de 2 pasajeros. Puedes ir ahí». Juan seguiría observando la sucesión de hechos que no hacían más que corroborar quién lo guiaba desde muy joven. Al otro día abordó un vuelo nada convencional. Un pequeño avión que volaría en condiciones nada auspiciosas climáticamente hablando. Un avión frágil, blanco con amarillo. Juan solo llevaba la tarjeta que le permitiría poder estar en una casa para hacer su tarea encomendada de fuegos Joma desde ese remotísimo punto del planeta. El vuelo fue difícil totalmente. La Patagonia se hacía sentir en toda su magnitud y fiereza. La pista de aterrizaje era minúscula, no había aeropuerto ahí. Ese lugar tan solitario estaba rodeado de unos cerros gigantes, con nieve aún en esa época. Al bajar nadie esperaba a Juan, estaba solo él y el piloto. Pero un camión que iba al pequeño poblado, distante 2 kilómetros, se detuvo. Juan ya iba caminando. Juan le mostró la tarjeta al chofer del camión y éste le dijo: «Vas a la mejor casa de este lugar». En esos años no vivían ahí más de 500 personas. Este es el último lugar del mundo del continente con habitantes. Y así Juan llegó a la mejor casa del pueblo, toda para él sola. Quien cuidaba la casa fue llamado para recibirlo y le dio todas las facilidades necesarias. Pronto llegó la noche buena, era el 24 de diciembre. El viento afuera era el amo. 5 minutos antes de la medianoche, Juan encendió su pirámide de cobre. Estaba tan lejos. El mundo celebraba la Navidad. Él trabajaba a esa hora, cumpliendo la tarea encomendada por el maestro frente a la llama de su fuego sagrado, y con las manos en el pecho, en actitud de devoción, Juan, una vez más, entró en sagrada comunión con el maestro. Su maestro no solo lo había enviado a comprobar algo muy trascendente, lo había enviado a servir. Mucho trabajo hecho por Juan ha sido realizado en silencio y en soledad. Justo a la medianoche, mantras antiguos y eternamente vivos resonaron ahí, se lanzaron desde ahí, vibraron desde ahí. Esa noche, Juan volvió a recordar el dedo índice de su maestro, mostrándole en un mapa ese lugar y enviándolo justo ahí. Al día siguiente, Juan subió a más de 3000 metros de altura. Desde ese lugar pudo ver la curvatura de la tierra. Las nubes se desplazaban por el cielo haciendo algo así como una curva hacia abajo. Pudo ver cómo el continente se hundía en el océano. Y allí, en medio del hielo, lanzó un mantra con un fuego védico, el mismo mantra con el que se inició este trabajo Joma en la tierra, en la altura de las montañas gélidas. Estaba tan solo en medio de la nada y tan cerca de su maestro, su paz fue total. Juan estuvo ahí por espacio de un mes. Varias familias comenzaron a asistir a los fuegos diarios. Incluso el chofer que lo había llevado al poblado también comenzó a meditar. Con el tiempo se desarrolló un gran trabajo en Punta Arenas también. Juan viajó ahí más de una docena de veces. Y además se le unieron voluntarios de varios países que llegaron a servir hasta lo más austral del mundo. El matrimonio que lo había recibido en Río Seco hizo un gran aporte a la comunidad enseñando los fuegos Joma.
Chile es un país especial dentro de este trabajo mundial, había señalado Srivasant. Chile y Polonia son los dos países elegidos por voluntad divina para mostrar a la humanidad cómo los fuegos curativos de la terapia Homa pueden beneficiar al mundo. Estos trabajos, hechos en completo silencio y lejos de todos, serían la preparación para mucho desarrollo posterior. Podría decirse finalmente que todo el trabajo dado por el maestro a Juan se ha dado por gracia. Caminar al lado del maestro, para Juan, es estar en una vida diferente a la normal. A veces Juan comenta que le cuesta vivir normalmente. Siempre está imbuido de su maestro, siempre. Unos años después, en 1995, Punta Arenas, otra de las ciudades chilenas más australes del continente americano, ubicada a un costado del Estrecho de Magallanes, fue el escenario en el cual el mismo Srivasant, acompañado por Juan, realizó un especial fuego de varias horas de duración, denominado Rudra Yajna, junto a aquellas personas que previamente habían comenzado a practicar el Agnihotra y otros fuegos de sanación. Eso para Juan fue un momento tremendo. Toda la gente a quien él había enseñado antes, ahora lo recibían de nuevo, pero esta vez con quien estaba restaurando el fuego Homa en todo el planeta. Más tarde, en 1997 y 1998, muchos voluntarios siguieron sus pasos viajando por 4 días a Punta Arenas para realizar fuegos con 70 pirámides de cobre encendidas. Según la antigua ciencia védica, realizando ciertos mantras y fuegos de sanación específicos, sería posible lograr un efecto restaurador en la capa de ozono. Así fue que las voces y los corazones provenientes de diferentes partes de Chile, Uruguay, España, Ecuador y Colombia se unieron para dar un fuerte impulso a esta tarea. Estos encuentros también fueron organizados y llevados a cabo por Juan, quien viajó muchas veces a ese lugar del planeta, creando condiciones necesarias allí, de manera que el servicio Homa se sostuviese y expandiese. Algo más complicado de lograr parecía ser la tarea en la Antártica encomendada a Juan por el maestro. Llegar hasta el mismo y helado continente antártico para encender un fuego milenario que activaría algo allí, esa energía especial a la que se había referido el maestro varios años atrás. Complicado por la gran cantidad de variables, como el clima, que hacían de este viaje uno de alto riesgo, volando sobre el famoso y tormentoso Cabo de Hornos, y otros tantos factores que debían coordinarse, como los muchos permisos y autorizaciones necesarias, muy difíciles de conseguir en verdad. Siendo un muchacho joven, reflexionaba yo al repasar todo lo que Juan había compartido conmigo, solamente una intensa preparación, la que hubiera recibido de su gurú a través de los años, la práctica de sus disciplinas y de distintas pruebas, podría hacer posible emprender algunas empresas y no desistir ante nuestros humanos enemigos, como el miedo, los apegos, la falta de confianza. Sí, una cosa es leer, planificar, imaginar. Otra muy distinta es vivir. Pienso en Juan sintiendo una total lealtad, obediencia, confianza y devoción hacia su maestro. Sentimientos que a través de tantas comprobaciones y demostraciones de la divina gracia, actuando en el vínculo que los une, se fortalecieran para ser capaz de dejarlo todo, familia, comodidad, seguridades, una y otra vez, sin cuestionárselo. Juan proviene de una familia paterna tradicional de agricultores que llegaron a las montañas del sur de Chile
allá por el año 1898, donde se establecieron para colonizar aquellos territorios. Desde pequeño, y luego durante su juventud, estuvo muy ligado a los caballos, y en esto a la equitación más adelante. Sus abuelos eran exponentes en los campos del sur de Chile de caballos de crianza. Como ya expliqué antes, desde muy joven, Juan tuvo la oportunidad de desempeñarse en un puesto de gran influencia, hasta que decidió dejarlo para seguir a su maestro. No me resulta difícil comprender en qué situación de vida y entorno social Juan fue criado, teniendo la posibilidad de una vida fácil y atractiva, según lo que una gran mayoría persigue a ciegas, y de una comodidad asegurada, la hacienda familiar, amistades influyentes en varios países, carreras prometedoras, vivir en diferentes sitios, viajes de placer, etc. Sin embargo, Juan tomó la decisión de dejar todo eso atrás, y entonces encontró a su maestro esperándolo del otro lado para guiarlo en el descubrimiento de su real propósito en esta vida.